Bueno, conmigo Fran de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas, y estamos tocando porque salió el informe de Contraloría y el crecimiento del país pues es mucho menor de lo que se había pronosticado que iba a ser, incluso por entidades como el Fondo Monetario Internacional. Contraloría dice el crecimiento en el primer trimestre del año, sin los Panama Papers y sin el caso Wiza, fue de 4.7. 4.6. 4.6. Sí. Estamos hablando, cada punto porcentual de crecimiento, ¿cuántos miles de millones de dólares? 500 millones. 500 millones de dólares. La economía son más o menos 50.000, 52.000 millones de dólares hoy día. Así que cada punto es 500 millones de dólares. 500 millones y se había estimado un crecimiento de 6%. Y estamos hablando de punto y medio, estamos hablando de 750 millones. Y estamos también hablando de que en el año, por ejemplo, 2002 se crecía casi a 11%, así que en 4 años estamos creciendo a casi un tercio de lo que se crecía anteriormente. Y lo preocupante es que no se ve una estabilización del ciclo de la economía. La economía cíclica, obviamente no siempre el país va a estar creciendo en doble dígito. Sin embargo, vemos que la tendencia ha sido hacia la baja y no hay una estabilización, como dije. Se sigue bajando de 6.4 el año pasado, digo 5.9, 5.7 el año pasado, 4.6 ahora el primer trimestre, y todo indica que seguirá hacia la baja, porque también en el primer trimestre es la época de verano en el año, donde tú debes tener mayor productividad en el sector de construcción, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la sequía no influyó a que eso fuese a la baja. Bueno, la agricultura tuvo un decrecimiento de 11%, sin embargo la construcción muestra números mixtos. En total crece un 10%, cuando anteriormente había crecido hasta un 30%. Sin embargo, la producción de concreto está en números rojos, también los permisos están en números rojos. Lo más preocupante, Fernando, para mí, revisando las cifras que publica la Contraloría del primer trimestre, es que lo que es transporte, almacenamiento y telecomunicaciones, que es el clúster, el canal y el clúster del canal, más el movimiento de pasajeros por Tocumen, los puertos, y que representa el 25% de la economía, muestra un decrecimiento de 1%. Eso significa que... Intermediación financiera, 4.6%, que también previamente crecía en doble dígitos. Así que si vemos los sectores de la economía más dinámicos en los últimos años y que representan un mayor porcentaje o un mayor peso dentro de la economía, muestran números preocupantes hacia la baja, y hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, como tú mencionaste al principio, intermediación financiera, que estamos hablando del sector financiero, banca, seguros, etcétera. Esa cifra es previo a lo que fue la publicación de los papeles de Panamá y también lo que la publicación de la lista Clinton, donde está mencionado el grupo Wacker. Leemos en los periódicos el día de hoy que la Unión Europea está citando a Panamá, y menciono esto porque de repente aquí en Panamá sí hemos perdido, o ya no estamos hablando del impacto de los papeles de Panamá. Sin embargo, a nivel mundial esto sigue. Las investigaciones siguen. Se habla que el G20 ahora va a elaborar también una lista de paraísos fiscales, posiblemente, y que seguramente Panamá va a caer en esa lista. Y las repercusiones que esto va a tener, el daño en la imagen del país, es difícil de medir, pero es innegable que hoy día en Panamá, en el ámbito internacional, no es bien visto por el tema de la publicación de los papeles de Panamá. Si hubo alguna señal importante de nuestra economía, fue exactamente coincidental a la llegada de ustedes en el 2009, fue que por primera vez Estados Unidos decrecía y Panamá crecía. Sí, siempre se decía que si en Panamá estornudaba... Estados Unidos estornudaba, si Estados Unidos estornudaba, Panamá le daba pulmonía. Y lo que vimos es un decoupling. Siempre había una correlación entre el performance de la economía de Estados Unidos y la economía. Están bien fuertemente ligadas anteriormente. Sin embargo, cuando pasa el canal a Panamá y el Panamá continúa este proceso de diversificar su economía, yo creo que se rompe esa correlación, y como tú mencionaste, en el 2008 estalla la crisis financiera en Estados Unidos con el colapso de Lehman Brothers. Entonces la crisis, el contagio sigue a Europa, y sinceramente la economía global no se ha recuperado todavía de esa crisis. Los niveles de crecimiento en muchos países
Hoy día no están al nivel de los que estaban en el año 2008, sin embargo Panamá creció en el año 2009 casi 4% cuando la mayoría de los países tuvieron números negativos. Y de ahí Panamá de 2010 en adelante estuvo un crecimiento promedio casi 8,5-9%. Yo recuerdo cuando se hizo The Economist, hizo el World Economic Forum, hizo esto aquí en Panamá. A mí me tocó estar con el equipo de The Economist y incluso ellos hablaban, pues es algo que está haciendo Panamá bien. Estamos hablando tal vez de un milagro panameño. ¿Qué se hizo en esos años que no se está haciendo ahora? Mira, primero, ahora que la deuda aumentó y hay más empleo público. Primero, yo creo que había una clara visión de país. O sea, estaba claramente definido hacia dónde queríamos llevar Panamá. Y el plan estratégico que presentó el gobierno anterior, sí. Si lo pudiera resumir en una palabra, es conectividad. Obviamente estamos en proceso de la ampliación del canal en ese momento, la ampliación inició en el año 2008, pero también se mejoró la conectividad del Aeropuerto Internacional de Tocumen, ampliándolo, la conectividad entre los activos de logística, los puertos, el aeropuerto, con, por ejemplo, la autopista Madén-Colón, la conectividad interna también con el mejoramiento de la infraestructura vial en la ciudad de Panamá y a nivel nacional, y conectividad de personas también con claro. La implementación de la primera línea del metro. Hoy día yo creo que el país carece de una clara visión de hacia dónde queremos ir. Obviamente el presidente Varela en su campaña hizo mucho énfasis en la parte social. Sin embargo, tú tienes que llevar adelante una parte económica y eso creo que es lo que ha faltado. El plan estratégico que presentó el gobierno de Varela era básicamente una continuidad de lo que habíamos hecho sin nada, ni un elemento nuevo y sin, de verdad, un análisis profundo del impacto de las obras que se han hecho anteriormente. Y lo que este gobierno se ha enfocado es darle continuidad en su mayoría a las obras que venían, por ejemplo, la línea 2 y 3 del metro, la terminación de las obras como los hospitales, pero no vemos una clara visión de hacia dónde quiere ir Panamá en los próximos 10 a 15 años. Pero al final no es un keynesianismo, para decirlo en materia económica, de meter mucha inversión pública para que se estimule al resto de la economía. ¿No se está haciendo exactamente lo mismo ahora? Los niveles de inversión pública hoy día son inferiores a lo que fue el quinquenio pasado. Lo que sí se vio al inicio de este gobierno fue un incremento del gasto público por los subsidios que se aumentaron. Bueno, van a decir, bueno, es que en el gobierno de Cambio Democrático también hubo subsidios, sí, pero nosotros primero implementamos una reforma fiscal para aumentar las recaudaciones del gobierno y después, posterior a eso, entonces se implementaron los programas sociales como siguen los 70, la beca universal, etcétera. Este gobierno incrementa los subsidios sin incrementar los ingresos. Y eso obviamente entonces tiene un impacto en que si tu gasto de funcionamiento, los subsidios aumentan, por ende tu capacidad de inversión pública disminuye y eso lo estamos viendo hoy día. También vemos que con el bajo crecimiento el gobierno no está alcanzando las metas en las recaudaciones tributarias. Al mes de mayo las recaudaciones estaban 7% por debajo de lo presupuestado, estamos hablando de 191 millones de dólares menos. Y eso también, obviamente, tiene un impacto en la capacidad del gobierno en hacer inversiones a nivel nacional. La reunión, según el artículo de Yayi Carles, entre la Cámara de Comercio y el presidente de la República, se puede resumir que fue una reunión tensa. Entonces, los empresarios presentaron pues, un pliego de necesidades, de debilidades, y tú sabes, mucho debería a la burocracia como un palo en la rueda del progreso. Ha dicho algo muy cierto y es algo que con el sector empresarial con quien yo he conversado, muchas de las quejas del tema de la tramitología. O sea, que yo sepa, no se han agregado nuevos pasos para conseguir los permisos que se requieren para la construcción, etcétera. Sin embargo, sí hay quejas de que las cosas están demorando mucho más de lo que demoraba anteriormente. Y, por ejemplo, en nuestro gobierno, desde la presidencia, había una Secretaría de Economía, de Asuntos Económicos, y parte de la función de esa secretaría era
revisar los informes que publican los organismos multilaterales como el Banco Mundial, que publica Doing Business, haciendo negocios. Haciendo negocios, sí. El Foro de Competitividad, el Índice de Competitividad que publica el Foro Económico Mundial, que parte de los análisis que ellos hacen es en la tramitología. Y esta división o esta unidad dentro de la presidencia reunía a los diferentes actores del sector público para ver cómo hacíamos más eficiente la tramitología. Pienso que hoy día eso no está ocurriendo y estamos viendo los efectos de eso, de que no hay una sinergia, no hay un trabajo en conjunto entre las diferentes instituciones, porque cuando haces un trámite, por ejemplo, de construcción, es el municipio, es el MIBI, hay diferentes instituciones involucradas, y si ellos no están conversando, entonces difícilmente las cosas van a fluir rápidamente. ¿Qué amenazas ves tú a corto plazo y a mediano plazo para la economía nacional? Mira, amenazas tenemos, obviamente que culmina el proyecto de ampliación del canal. ¿Qué va a pasar con esas personas que estaban laborando ahí? El bajo nivel de crecimiento es preocupante porque, como dije, no esperamos que la economía panameña crezca en doble dígito, pero con todo lo que está pasando, el proyecto de ampliación del canal, más la inversión que está haciendo Minera Panamá, estamos hablando de $1.000 millones al año de inversión privada, y todo lo que debería estar invirtiendo o que está invirtiendo el gobierno nacional, la economía debería estar creciendo 6-7%. Y es preocupante que esa reunión que tú mencionaste, por ejemplo, del presidente con la Cámara de Comercio, es la primera o la segunda vez nada más que el presidente de la República se reúne con el gremio más importante empresarial. Yo creo que hay que mejorar la comunicación entre el sector público y el sector privado para que el sector público escuche las preocupaciones y las quejas del sector privado y pueda tomar cartas en el asunto. Amenazas, vamos a ver qué pasa con el tema de los papeles de Panamá, porque recordemos que eso es una firma de abogados de varias que se dedica a este negocio, y yo creo que no estamos tomando no estamos midiendo de verdad el impacto que esto ha tenido a nivel internacional y las posibles repercusiones que eso puede tener contra nuestro país en listas discriminatorias, otras medidas o sanciones que pueden tomar, por ejemplo, el G20 o la Unión Europea o Estados Unidos o qué sé yo, contra nuestro país. Yo creo que ese es un tema que hay que acelerar el debate nacional. Yo sé que el presidente nombró una comisión que va a ser una recomendación, que está el premio Nobel Stiglitz, pero yo creo que hay que apurar el paso con eso. Y hay factores, nadie tenía en el radar los papeles de Panamá o el caso Wacker. Zona Libre es una preocupación también, ¿qué va a pasar con Zona Libre? Mencioné en Twitter el otro día de que Colombia, con quien estamos negociando un tratado fiscal, no ha aceptado todavía el fallo de la OMC sobre la sobretasa que le está imponiendo a los textiles, los calzados que son exportados a la Zona Libre. Yo creo que ahí, por la vía diplomática, debemos llegar a un entendimiento de que, okay, si vamos a negociar el acuerdo fiscal, entonces, quid pro quo, ustedes nos tienen que dar algo a cambio. Quiten ese arancel, firmen el Tratado de Libre Comercio que tenemos entre ambos países para que Panamá entonces pueda ingresar a la Alianza Panamá, de Pacífico. Entonces, dinamizar la inversión pública. Yo creo que la educación tú la ves como una amenaza a una debilidad nuestra. Yo creo que el talón de Aquiles de Panamá es la educación. La inversión en capital humano debe ser el norte en esta administración, las próximas administraciones, porque lo triste es, Fernando, que las plazas de empleo están ahí. Sin embargo, los panameños no tienen las capacidades o habilidades técnicas para llenar esas plazas que están solicitando, por ejemplo, las multinacionales que han venido a establecerse en Panamá con la Ley 41. Te puedo mencionar una, Procter & Gamble, que mudó su operación de Caracas. Y se trajo todo a Venezuela. Ellos abren a concurso, hacen plazas de trabajo, y sin embargo los panameños no califican, no pasan los exámenes. Y así podemos ver otras industrias, por ejemplo, la banca, tú hablas con los banqueros, te hablan la carencia o la falta de personal calificado en finanzas, logística obviamente con el canal. Yo creo que el talón de Aquiles de Panamá es la educación, y es algo que, o sea, no es este gobierno, hay que ser sincero, es un problema de hace 30, 40 años, pero es un problema que tenemos que comenzar a atacar desde hoy. Frank, como siempre, un placer tenerte acá. Gracias, Fernando. Fran de Lima, exministro de Economía y Finanzas.